Mi hijo me escribió un mensaje corto, casi frío. Mamá, no vas a viajar con nosotros. Decía que Olga, mi nuera, había decidido que las vacaciones debían ser solo para su familia. Yo respondí con un simple «entendido». Nada más. Esa misma noche, en silencio, cancelé todas las transferencias, bloqueé la cuenta de la agencia de viajes y dejé que se hiciera el vacío. Que ahora se las arreglaran solos, que disfrutaran con el dinero que no era mío. El mensaje había llegado tarde, cuando ya estaba a punto de acostarme. Me encontraba en la cocina, en penumbra, con mis viejos pantalones de casa y una bata que ya casi se deshacía con el tiempo, las gafas resbaladas hasta la punta de la nariz. El único sonido en todo el apartamento era el zumbido constante del frigorífico. En mis manos tenía el último sobrecito de protector solar infantil. Lo estaba guardando en el neceser para mis nietos, y en cada frasquito había escrito sus nombres: Sasha, Lisa y Maxim, para que no se confundieran. Sobre la mesa reposaban también pequeños paquetes de recuerdos. Yo misma había envuelto cada llavero que decía «Saludos desde Sochi» y había colocado adhesivos con cariño, de la abuela. Me pasé toda la tarde eligiendo cintas, combinando colores, dándoles ese toque personal que solo se hace con amor. Y justo entonces brilló la pantalla de mi teléfono. Era Andrei. Leí el mensaje 1, 2, 5 veces, como si mi mente se negara a aceptar el sentido. Poco después llegó otro. Mamá, no te ofendas, no es nada personal, solo será más fácil así para todos. Yo no contesté. Coloqué el teléfono boca abajo y lo observé apagarse poco a poco. No me llamó, no intentó suavizar la herida, ni siquiera inventó una excusa amable. Se limitó a informarme, como quien anuncia que un vuelo se ha retrasado, o que un autobús ha sido reemplazado. Me quedé inmóvil, tratando de recordar en qué instante exacto dejé de ser parte de su vida. Sí, había notado cómo Olga corregía cada palabra mía frente a los niños, cómo torcía los ojos cuando yo contaba historias de los viajes con Víctor, mi difunto esposo, en aquellos años en que empezábamos juntos. También había notado que dejaba de invitarme a los cumpleaños, prefiriendo celebrarlos en casa de su madre y avisándome apenas un día antes. Yo me decía que era cansancio, rutina, carácter, pero aquel mensaje, aquel SMS, fue la frontera final. Lo sentí en la forma en que ella siempre miraba a través de mí, no a mí, como a una camarera que ya dejó la cuenta en la mesa y no importa más. Y sin embargo, jamás imaginé que mi propio hijo, aquel niño que un día me dibujó como una superheroína con capa y la frase «mi mamá, mi heroína», pudiera hacerme esto. Ese hijo que de pequeño me regalaba tarjetas con tulipanes cada día de la madre. Levanté la vista hacia la maleta que estaba lista en un encón. Dentro, había puesto 2 vestidos que no usaba desde hacía 5 años, una foto de Víctor para colocarla durante la cena y que todos lo recordaran, y una pequeña caja con velas de lavanda, su aroma favorito. Yo ya me veía caminando descalza por la playa con mis nietos, tomándolos de la mano, contándoles que al abuelo le encantaba aquel mar porque podía compartirlo conmigo. Pero no, ese sueño se borró con un mensaje de texto. Guardé el archivo con la lista, volví a la página del banco y me quedé mirando esa opción, congelar cuenta. Saltó una ventana emergente. ¿Está segura de que desea suspender todas las operaciones de esta cuenta? Respiré hondo. Los dedos me temblaban apenas. Llevaba años soñando con este viaje, pasándome noches enteras frente a la pantalla, traduciendo textos por un sueldo mínimo, solo para ahorrar 1000 rublos más. Pero entonces recordé el SMS de Andrei.
Recordé los ojos en blanco de Olga. Recordé cómo cada vez más me recortaban de las fotografías familiares, como si estorbara. Y apreté sí. Apareció otra advertencia. Todas las tarjetas vinculadas quedarán bloqueadas inmediatamente. Confirme la operación. Volví a pulsar sí. La pantalla parpadeó. El estado cambió. Cuenta congelada. Todas las transacciones suspendidas. El desbloqueo solo será posible con confirmación del titular. Cerré el portátil y lo guardé en el armario. Me senté en la mesa de la cocina y uno a uno fui deshaciendo los pequeños paquetes de recuerdos para mis nietos. Coloqué cada llavero sobre el mantel. 1, 2, 3, hasta que los 6 quedaron alineados frente a mí. Me quedé mirándolos largo rato. Y de pronto, por primera vez en meses, se me permitió un pensamiento nuevo. ¿Y si esto era una señal? ¿Y si este viaje nunca debió ser con ellos? Mis ojos se posaron en el viejo frasco de vidrio de 3 litros, escondido detrás de la harina. Mi fondo de los sueños. 3 años de vida. Me vi de nuevo negándome a un par de zapatillas, apagando la calefacción en las noches y durmiendo con doble calcetín, comprando el té más barato, forzando la vista hasta la madrugada frente al monitor. Todo por esa familia que ahora me decía, ya hiciste tu parte. Pero en esa noche comprendí que tal vez quedaba una parte más, solo que esta vez debía ser para mí. Abrí de nuevo el portátil y escribí en el buscador tours grupales a Sochi para mujeres mayores. Apenas encontré opciones. Entonces pensé, será exclusivo, un viaje solo para aquellas a quienes siempre dejaron al margen, para quienes se acostumbraron a dar y jamás a recibir, para las que pensaron que no tenían derecho a descansar. Aquella noche me acosté temprano, sin amargura. Dentro de mí había algo distinto, parecido a la esperanza. Al amanecer siguiente, desperté sin necesidad de alarma, como si alguien en mi interior supiera que el día iba a ser otro. Preparé un té negro fuerte con limón, como le gustaba a Víctor, y me senté junto a la ventana, en ese sillón que él llamaba el puesto de observación. Afuera tazaban coches. A lo lejos ladraba un perro. El teléfono reposaba boca abajo en la mesa. Sabía que no tardaría. Y en efecto, a las 8:15 vibró. Un mensaje de Andrei. Mamá, no se procesa el pago de la reservación. ¿Puedes revisar la cuenta? Bebí un sorbo de té y no respondí. 5 minutos después, otro. Mamá, urgente. Todo se rechaza. Me limité a mirar el reloj. 8:22. Luego comenzaron las llamadas. 1, 2, 3, hasta sonar sin pausa. El teléfono zumbaba. Los mensajes de voz se acumulaban. No escuché ninguno. En mi mente se dibujaba la escena con nitidez. Ellos en el aeropuerto, frente al mostrador, con maletas y niños. Los padres de Olga perdiendo la paciencia. Su hermana bufando de rabia. Y Olga con esa misma expresión con la que una vez me dijo, bueno, la mamá de mamá también vino. Andrei corriendo de un lado a otro, buscando un terminal, llamando a la agencia, fingiendo calma. Bebí otro sorbo de té. 8:27. Llegó un mensaje distinto. Mamá, si esto es por aquel mensaje, hablemos, por favor. El silencio en mi cocina era ensordecedor. Abrí el correo. Había un nuevo email. Cancelación de la villa confirmada. Todos los gastos serán devueltos a su cuenta. Lo leí 2 veces, despacio. Respiré como si el aire hubiera cambiado de peso. El teléfono ya mostraba más de 50 llamadas perdidas. De Andrei, de Olga, de su madre. Lo pasé a modo silencioso. Volví a tomar la taza y me acerqué a la ventana. En la casita de pájaros que Víctor había colgado años atrás, un gorrión picoteaba. Era primavera. Yo estaba ahí, simplemente respirando. Ese mismo día salí a caminar. Pasé por la tienda,
Crucé el parque. Una vecina me saludó. «Marina Nikolavna, ¿se va de vacaciones?» Sonreí. Todavía no, pero pronto. Cuando regresé, el teléfono seguía vibrando. Mensajes, llamadas, súplicas. El último de Andrei fue breve. «Mamá, estamos atrapados. Por favor, desbloquea la cuenta, luego hablamos». Lo puse en el cajón de la cocina y murmuré en voz baja, como para mí misma. No, ya no hay nada que hablar. Ese día fue sorprendentemente tranquilo. No encendí la televisión ni la radio. Dediqué la jornada a mí. Quité el polvo del salón, ordené viejas fotos, aparté libros que quería releer. Sentí en el pecho una calma nueva, cansada pero firme. Abrí mi cuaderno y volví a la lista de mujeres. Añadí detalles. Galina, soñando con el sur. Valentina, sin conocer nunca el mar. Ludmila, siempre poniendo a los demás primero. Tamara criando a sus nietos sola. Nadezhda soportando tanto en silencio. Svetlana, que durante años solo fue la cómoda para los otros. Aquella noche encendí de nuevo el ordenador. Entré al portal de la agencia y reservé la misma villa, en las mismas fechas, pero con otros nombres. Esta vez para las que sí lo merecían. Pedí habitaciones con vista al mar, mesas grandes para desayunar juntas, frutas frescas y jugos matales cada mañana. Era la misma villa, pero no el mismo viaje. Porque ahora, al fin, sería nuestro. Reservé una excursión en yate, justo aquella con la que tanto soñaban los niños, pero a la que finalmente irían otras personas. Cuando todo quedó confirmado, cerré el portátil, me dejé caer en el sillón y tomé en mis manos aquel llavero con la inscripción Sochi. Lo observé unos segundos, lo acaricié con los dedos y luego lo guardé de nuevo en el cajón. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era solo André quien insistía, también llamaban Olga y su madre. Vi el mensaje en la pantalla. «Mamá, no podemos volar. Por favor, ¿qué pasa con la tarjeta? Todas las reservas se están cancelando. Los niños lloran, ¿lo entiendes? Mamá, hablemos, lleguemos a un acuerdo». Pero yo no respondí. Y, lo más importante, no pensaba responder. Al mediodía, llegó el correo de la agencia de viajes. «Estimada Marina Nikolayevna, los fondos por la reserva cancelada han sido devueltos con éxito a su cuenta. Gracias por su confianza. Estaremos encantados de ayudarla con futuros planes». Leí la carta 2 veces, lentamente, como si quisiera grabar cada palabra. Luego me levanté, fui a la cocina, preparé té con miel y me senté en la misma mesa donde ayer reposaban los llaveros infantiles. Ahora solo estaban mi taza y la fotografía de Víctor, enmarcada en madera nueva. Observé su sonrisa y por primera vez en mucho tiempo no sentí rencor, sino una calma serena y una certeza profunda. Ya no era un banco para caprichos ajenos. Era una persona, una madre, una mujer que merecía respeto. Al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras el horizonte, escribí 6 mensajes. Eran para 6 mujeres distintas, con vidas diferentes, pero unidas por un mismo sentimiento, el de haber sido olvidadas. Les escribí casi lo mismo a todas. «Buenas tardes. Sé que es inesperado, pero ¿les gustaría venir conmigo una semana a Sochi? Todo está pagado, no hay condiciones, no se espera nada a cambio, solo un respiro, un descanso para sentirse vistas y valoradas». Presioné enviar, y mi corazón empezó a latir con fuerza. No era miedo, era una especie de emoción nueva, un cosquilleo parecido a la esperanza. Los primeros mensajes de respuesta llegaron en apenas 15 minutos, uno tras otro. «¿De verdad? No sé qué decir. Creo que voy a llorar ahora mismo». Sonreí, porque alguien, al fin, las había notado. Esa noche dormí tranquila, sin culpa, sin reproches, sin resentimientos.
solo con la certeza de haber hecho lo correcto. El día de la partida llegó más rápido de lo que imaginaba. Nos reunimos todas en la estación. Algunas mujeres llevaban maletas pequeñas, otras simples bolsas de viaje. Había quien traía una chaqueta vieja y gastada, otras habían comprado un vestido ligero a última hora. Todas estaban un poco desorientadas, tímidas, algunas incluso desconfiadas, como si hasta el último momento dudaran de que aquello fuera real. Galina sujetaba una bolsita de plástico con un termo y bocadillos. Valentina no dejaba de arreglarse el cabello para disimular sus nervios. Lyudmila me miraba como si esperara que de pronto dijera: «Era una broma, váyanse a casa». Pero yo solo le sonreí. ¿Listas? Subimos al autobús que nos llevaría al aeropuerto. En el camino les hablé de la villa, de que cada una tendría su propia habitación, de que por las mañanas nos esperarían frutas frescas y café, y de que por las noches compartiríamos la terraza frente al mar. Algunas me escuchaban en silencio, otras cuchicheaban entre sí, incrédulas. Entonces, Valentina murmuró: «Yo siempre pensé que estas cosas solo pasaban en las películas, que alguien así de repente te invitara». «Pasan», le respondí, «solo que no muy a menudo». Cuando llegamos a Sochi, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Desde el primer paso en la pista, el aire húmedo y tibio nos envolvió, mezclado con olor a sal y el soplo suave del mar. Viajamos hasta la villa en silencio. Cada una miraba por la ventana como si temiera parpadear y perderse algo. El chofer nos ayudó con las maletas. Yo fui la primera en entrar. La casa era casi exactamente como la había imaginado. Luminosa, espaciosa, con ventanales enormes y terrazas privadas en cada habitación, todas con vistas al mar. En la cocina nos esperaban frutas frescas, flores en jarrones y pequeñas notas del personal deseándonos una buena estancia. Coloqué la foto de Víctor en el centro de la mesa principal. Cuando ellas entraron, algunas rompieron a llorar de inmediato. Tamara susurró: «No recuerdo la última vez que estuve en un lugar así». Nadezhda atasó la mano con cuidado por el alféizar de la ventana. Es como entrar en la vida de otra persona, pero de pronto siento que también hay un rincón para mí. Esa noche salimos a la terraza. Se sentaron alrededor de la mesa con cautela, como invitadas que temen romper algo. Yo les serví té y frutas, y entonces les dije: «No están aquí por casualidad, están aquí porque lo merecen, porque han dado demasiado durante demasiado tiempo. Ahora es su momento de simplemente ser». Y fue ahí cuando empezó la risa. Al principio tímida, luego fuerte y contagiosa. Lyudmila contó cómo una vez se perdió en su propio patio. Galina recordó que de joven soñaba con bailar descalza en la playa. De repente se levantó, se quitó las sandalias y corrió hacia la arena. Las demás le aplaudieron. Valentina mostró una foto de su hijo, con un dejo de tristeza, pero sin lágrimas. Tamara contó chistes y Nadezhda reía carcajadas de cada palabra. Entonces, Svetlana confesó: «Siempre pensé que estos días solo les ocurrían a otras personas, pero hoy me tocó a mí». Las miraba y en sus ojos veía una luz nueva, un fuego que volvía a encenderse. Comprendí, de golpe, que aquel era mi verdadero banquete familiar, el que había esperado tantos años. No con los que me dieron la espalda, sino con quienes se alegraban sinceramente de verme. Más tarde salí sola al balcón. Contemplé el mar, la playa donde alguna vez soñé estar con hijos y nietos, y me di cuenta de que ya no extrañaba a quienes eligieron borrarme de mi vida. Regresé a mi habitación, apagué la luz y me dormí con una ligereza que no sentía desde hacía mucho. A la mañana siguiente, me despertó el aroma del café. Galina ya andaba trajinando en la cocina. Valentina cortaba frutas, y Lyudmila había sacado su vieja cámara soviética, lista para hacer fotos de verdad, no de teléfono. Yo me quedé en el umbral de la puerta observándolas.
sorprendida de lo cálido y auténtico que se sentía aquel ajetreo cotidiano. Ese mismo día salimos de excursión por la costa. El primer destino fue el yate. Valentina se sentó en la cubierta aferrándose a la barandilla, pero en su rostro brillaba una sonrisa que nunca antes le había visto. Galina no paraba de disparar con su vieja camarita, guardando cada ola, cada gaviota, cada instante. En un momento Tamara me rodeó con el brazo y me susurró: «Gracias. Gracias por habernos sacado de entre cuatro paredes». Nadezhda permanecía de pie junto a la borda del yate, con los ojos cerrados, dejando que el viento le acariciara el rostro. De vez en cuando, una lágrima resbalaba por sus mejillas, pero no se la secaba. Era como si aceptara que el mar mismo la limpiara por dentro. Después del paseo, almorzamos en un pequeño café frente a la playa. Comimos shashlik recién hecho. Lo acompañamos con compota casera y nos reímos de historias sencillas de la vida. Svetlana confesó que, de joven, casi huyó con el acordeonista de su aldea. Lyudmila recordó cómo una vez, en la fiesta de graduación de su nieta, se emborrachó de champán y bailó hasta el amanecer. Cada una parecía soltar poco a poco un peso invisible que llevaba sobre los hombros desde hacía años. Esa noche, ya en la villa, encendí la vela de lavanda y la coloqué sobre la mesa, junto a la foto de Víctor. Nos sentamos en círculo y propuse un pequeño ejercicio. Digamos en voz alta las palabras que nos habría gustado escuchar en los momentos más duros de nuestra vida. Galina fue la primera. «Eres digna de felicidad». Valentina, nocionada, añadió: «Mereces descanso». Lyudmila recibió un «Tú importas». Tamara escuchó: «Tienes derecho a la alegría». Y para Nadezhda: «No eres un estorbo». Svetlana guardó silencio largo rato, y al fin susurró: «Yo soy visible». Entonces me miraron a mí. Yo miré la sonrisa de Víctor en la foto y dije con voz firme: «Tú siempre fuiste más que un simple monedero». Se hizo un silencio espeso, pero no incómodo. Era de esos silencios buenos, llenos de calor que solo existen entre quienes no necesitan fingir. Cuando todas se retiraron a sus habitaciones, yo abrí el teléfono. Decenas de mensajes sin leer de Ondré. El último era reciente: «Mamá, por favor, si hay alguna posibilidad, devuelve al menos una parte del depósito. Estamos en deudas tras cancelar todo. Entiéndelo». Leí el texto una y otra vez. No había arrepentimiento, no había una disculpa sincera. Solo dinero. Siempre dinero. Cerré la pantalla, abrí mi cuaderno de notas y al final de la lista de contactos escribí, en letras grandes, los nombres de quienes realmente merecían mi tiempo, mi cuidado y mi fuerza. Por primera vez en muchos años, lo que sentí no fue rabia ni rencor, sino certeza. Nunca más volvería a un lugar donde no me valoraran. Los días siguientes en Sochi pasaron como un soplo feliz. Cada mañana nos reuníamos en la cocina, con café caliente, compartiendo planes y risas sobre la indecisión de Valentina, que nunca sabía si ir a la playa o quedarse en la terraza con un libro. Svetlana, incansable, corría con la cámara en mano, ansiosa de atrapar cada instante. Lyudmila traía flores silvestres que recogía cerca de la casa y las colocaba en vasos improvisados. «La belleza tiene que estar en todas partes», decía. Tamara al fin dejó de sobresaltarse cada vez que sonaba su teléfono. Nadezhda sonreía cada vez más, sin motivo aparente. Una noche, Svetlana me confesó: «¿Sabes, Marina? Al principio pensé que bromeabas, y ahora temo despertar y descubrir que todo esto es solo un sueño». La abracé suavemente. «No es un sueño, es tu felicidad, la que mereces». En uno de los atardeceres bajamos todas juntas a la playa. Cada mujer llevó algo simbólico. Galina, una pequeña piedra. Valentina, una concha marina. Lyudmila, un papel doblado con una oración.
Tamara, un viejo broche. Nadeshda, la foto de su difunto marido. Svetlana, un puñado de arena que cerraba fuerte en su mano. Yo llevé la vela de lavanda. Nos pusimos en círculo junto a la orilla. El viento agitaba nuestro cabello y las olas rozaban los pies. Encendí la vela y la coloqué en la arena. La llama titilaba, pero no se apagaba. Una a una, ellas dejaron su pequeño objeto junto a la luz. Nadie pronunció discursos solemnes. No hubo frases grandilocuentes. Solo silencio. Silencio fuerte, verdadero. Al regresar a la villa, noté que mi teléfono vibraba otra vez. ¿Mensaje de André? Mamá, tal vez exageramos. Olga dice que todo fue un malentendido. Quizá podamos hablar, al menos por los niños. Me quedé mirando la pantalla. En mi mente regresaron imágenes, aquellas noches heladas frente al ordenador, juntando rublos para pagar sus viajes, los días sin almuerzo, las horas de clases interminables, las veces que esperé ser invitada, aunque fuera solo a una foto, a una mesa, a un cumpleaños. Cerré el teléfono. Esta vez no habría respuesta. Esa noche nos reunimos otra vez en la terraza. Svetlana puso música desde un viejo teléfono. Galina fue la primera en levantarse y bailar descalza sobre las baldosas. Luego se unió Valentina, después Lyudmila. Tamara giraba riendo como si tuviera 20 años. Yo me quedé observándolas. En una semana, esas mujeres se habían vuelto más cercanas que quienes compartieron conmigo toda una vida. Miré la foto de Víctor sobre la mesa y susurré: ¿Ves, amor? Encontré mi familia. No la que imaginé, pero sí la que de verdad se alegra de que yo exista. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La mañana de la despedida, todas hacían sus maletas con esmero, como si temieran dejar atrás un pedacito de felicidad. Galina fotografiaba todo, la villa, la terraza, hasta las tazas con restos de té. Valentina se me acercó y me dijo: Marina, no sé cómo agradecerte. Creí que jamás saldría de mi barrio. Yo le respondí con una sonrisa: todas ustedes lo merecen. Lo único es que nunca antes se los habían dicho. En el aeropuerto, tras dejar el equipaje, abrí el correo electrónico. Había una nueva carta de André, con el asunto: Mamá, aclarémoslo. La leí. Hola, mamá. Ya hemos vuelto. Las cosas no salieron como esperábamos. Fue complicado. Entiendo que quizás nos equivocamos. Olga está preocupada. Dice que no quería ofenderte, solo buscaba que las vacaciones fueran más organizadas, más familiares. Ahora tenemos deudas por todos los cambios de última hora. ¿Podrías devolver el dinero del depósito o al menos una parte? Sé que estás molesta, pero seguimos siendo familia. Avísame, por favor. André. La leí 2 veces. Luego una tercera. Y lo comprendí. En esas líneas no había disculpas verdaderas, solo excusas, justificaciones, intentos de desplazar la culpa hacia las circunstancias o hacia otros. Ni una palabra sobre mis noches en vela, ni sobre mis sacrificios, ni sobre mis sueños olvidados. No pedían perdón, pedían dinero. Cerré el correo, doblé el portátil y me fui a la cocina. Me serví un té de menta y abrí la ventana. El aire fresco del mar llenó la estancia. A lo lejos sonaban las gaviotas. Miré hacia el comedero que colgaba detrás de la ventana y por primera vez en mucho tiempo no sentí aquel vacío que me había acompañado durante años. En su lugar había algo nuevo, casi desconocido para mí. Libertad. Libertad de las expectativas ajenas, de la culpa que me había aplastado, de esa constante necesidad de ganarme un cariño que en el fondo nadie tenía intención de darme. Un par de días después sonó el teléfono. Era Galina. Marina, ¿qué te parecería viajar al Baikal en Oikol en otoño? Encontré un tour justo para nosotras. Es económico y parece precioso. Me eché a reír, no con amargura, sino con una alegría ligera que hacía tiempo no me visitaba.
Cuando colgué, tomé mi cuaderno y lo abrí en una página en blanco. Con trazos firmes escribí: próximo destino, el Baikal. Un otoño compartido con las personas adecuadas. Y al final de la frase, dibujé un punto grande, redondo, definitivo, como si cerrara un capítulo y abriera otro. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido o reconocido en mis palabras, deja un me gusta, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo habrías actuado tú en mi lugar? Con tu apoyo podemos dar vida a nuevas historias y encontrar en ellas la fuerza para seguir adelante. Gracias por escucharme. Cuídense, vivan mucho y sobre todo, vivan de verdad.